¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le doy la bienvenida a esta semana en el Congreso. Sesiones en ambos plenos avalan reformas importantes, además todo el trabajo de comisiones en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Estos son los detalles. Con 196 votos a favor, 146 votos en contra, aprueban diputados Ley General de Comunicación para regular propaganda gubernamental. Con 61 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, autoriza el Senado al presidente de México salida de tropas de la Armada de nuestro país para participar en ejercicios multinacionales. Además, con el propósito de escuchar diversos puntos de vista sobre el contenido del tratado, integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial se reúnen con funcionarios y representantes del sector empresarial para hablar del TPP. Esto y mucho más se lo presentamos a continuación. Damos inicio a esta semana en el Congreso, qué bueno que nos acompaña, y es que hubo sesiones en ambos plenos y también hubo reformas importantes que quedaron avaladas y que continúan con su proceso legislativo. Vamos a conocer los detalles. El próximo 30 de abril es la fecha límite para que el Congreso de la Unión expida una ley secundaria del artículo 134 constitucional, conforme a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, el Pleno de la Cámara de Diputados discutió la Ley General de Comunicación Social, que busca regular la manera en que los gobiernos de los 3 niveles y otras instituciones deberán comprar espacios para la publicidad oficial. Al presentar el dictamen, la diputada Mercedes Guillén expuso el propósito de poner fin a la improvisación en la difusión de campañas. La comunicación social de todas las entidades públicas en adelante habrá de someterse a una planeación más rigurosa, deja de ser sujeto de improvisaciones y asume con toda claridad criterios técnicos. Estamos exigiendo con ello eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos, pero también en los objetivos manifiestos de la comunicación social. Precisó la creación de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, cuya responsabilidad de administrarlo será facultad de la Secretaría de Gobernación. Consideramos que los términos de la ley propuesta representan avances de vanguardia para abrir y transparentar la relación del Estado mexicano y todas las entidades que lo componen, como con los medios de comunicación, a través de la creación del Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que queda a cargo de la Secretaría de Gobernación, tal y como lo prevé el capítulo 8 del proyecto. Luego de que el Pleno desechara diversas mociones suspensivas, el diputado Abel Cruz Hernández del Grupo Parlamentario de Encuentro Social presentó su posicionamiento. Aseguró estar de acuerdo en cumplir con lo ordenado por la Suprema Corte. Sin embargo, expresó su desacuerdo con el dictamen propuesto, al considerar que se legaliza el uso discrecional del dinero público. Lamentó se hayan desestimado otras iniciativas, así como un estudio del impacto presupuestario. Los argumentos con los que se pretende motivar la expedición de la ley son insuficientes, ya que no hay sustancia en el contenido de la misma. Segundo, la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mandato emitir legislación en materia de publicidad oficial y no de comunicación social. Por su parte, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza destacó las atribuciones que se asignarían a la Secretaría de Gobernación para administrar el Padrón Nacional de Medios. Subrayó que este será público, con lo cual permitirá a la ciudadanía conocer quiénes son los medios de comunicación interesados en vender espacios publicitarios. Con la ley que hoy discutimos, ese padrón servirá de guía a todos los órganos para saber con qué medios de comunicación podrán contratar la difusión de sus respectivas campañas de comunicación social, evitando así la discrecionalidad y la simulación. El diputado macedonio Salomón Tamés Guajardo, de la fracción de Movimiento Ciudadano, también se refirió a las futuras facultades de la Secretaría de Gobernación, mismas que consideró como peligrosas. Señaló que existen omisiones en conceptos como la veracidad de la información, así como en sanciones para quien rebase el tope de gastos, ignorando, dijo, a las demandas de la sociedad civil.
se deja a Gobernación como Secretaría Administradora, así lo dice textualmente, dándole facultades para llevar el padrón, para registrar programas, para autorizar planes, para manejar presupuesto, de tal manera que es peor la omisión que la acción que se va a tomar autorizando esta atrocidad legal y política. Al expresar su rechazo a este proyecto, el diputado Virgilio Caballero del Grupo Parlamentario de Morena propuso modificarlo, colocando como objetivos la protección a la libertad de expresión, el acceso a la información y evitar explícitamente la censura. Del documento de la comisión criticó su planteamiento sobre la difusión de los logros personales. Proponemos la creación del Consejo para la Evaluación y Seguimiento de la Publicidad Oficial con autonomía técnica y de gestión, que se conformará por 15 personas de prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación y radios comunitarias. Este consejo fungiría como un mecanismo de vigilancia social. Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Samuel Rodríguez Torres consideró que el dictamen marca un parteaguas para el gasto en publicidad gubernamental, por tomar en cuenta, dijo, los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Además, destacó los cambios en la rendición de cuentas al asignar quiénes son sujetos obligados en la materia. Una demanda constante, señalando también la periodicidad para la presentación de estos documentos. Cuidando también los límites de los contenidos, la propuesta de ley señala que la comunicación social que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población no podrán ser utilizados para promover la imagen de ningún servidor público. En su intervención, el diputado Rafael Hernández Soriano, de la fracción del PRD, rechazó tanto el procedimiento de la Comisión de Gobernación como el contenido del mismo documento. Expresó su posición de crear un órgano regulador ajeno a la Secretaría de Gobernación para administrar el otorgamiento de recursos públicos y con ello eliminar la discrecionalidad y así evitar, dijo, las actuales prácticas. Tampoco determina un límite claro y contundente al monto de los recursos públicos que se destinen a la propaganda gubernamental. Mantiene la discrecionalidad no solamente para su manejo, asignación, sino también para su reasignación, incremento, decremento, y queda solamente la facultad discrecional de Segov. Para el diputado Jorge Triana Tena del Grupo Parlamentario del PAN, la propuesta de la Comisión de Gobernación no emite criterios claros sobre la asignación de los recursos ni en la distribución de los tiempos para difundir campañas. Consideró que al avalarse se le da la espalda a los grupos de la sociedad civil, quienes presentaron el amparo para obligar al Congreso a legislar en el tema. Lo que vamos a votar no guarda un sano equilibrio entre el legítimo derecho de una empresa particular a participar en un concurso de licitación para contratar con el gobierno y con la libertad de expresión y con la equidad que debe prevalecer. En el turno de la fracción del PRI, el diputado Arturo Huicochea Alanís aseguró que las demandas de la sociedad civil están atendidas en la propuesta, al garantizarse los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información e incluso la reducción del gasto en comunicación social. Subrayó que será la Auditoría Superior de la Federación quien vigile la aplicación de dichos gastos. El colectivo agrupado y encabezado por la organización Artículo 19 formuló 5 planteamientos. Los 5 están puntualmente satisfechos. Asegura el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información en el artículo 5. Abate la autopromoción de los funcionarios públicos y normaliza la promoción de logros gubernamentales. Y al darse paso al debate en favor y en contra de este dictamen para crear la Ley General de Comunicación Social, legisladores de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, Morena y PRD cuestionaron el mismo al señalar que no permitirá revertir la discrecionalidad con la que se distribuyen los recursos públicos en materia de publicidad gubernamental, ni romperá con los vicios que se dan entre autoridades gubernamentales y medios de comunicación. Esta ley la ha bautizado la sociedad civil como la ley chayote. El chayote es una práctica, una de las múltiples prácticas que el PRI y en la cultura política que creó el PRI se institucionalizó en el país.
El chayote es el dinero que se le entrega a los periodistas, a los medios de comunicación, para influir en su opinión, para coartar la libertad de expresión. Tan solo en el 2017, esta soberanía aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, la cantidad de 3.109 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno federal ejerce la cantidad de 7.193 millones, o sea, 4.074 millones de pesos más. Y el gasto de la comunicación social, que poco tiene que ver con el beneficio a la sociedad, es oneroso y excesivo. Y sin embargo, gasta mucho en maquillaje, gasta mucho en las revistas para difundir los patios de Los Pinos y gasta muy poco en lo que debe de gastar para modificar las condiciones de este país. Más de 80,000 millones de pesos ha destinado al gasto en comunicación social. Al resaltar que el tema discutido no solamente tiene que ver con el cumplimiento a una sentencia judicial, legisladores del PRI y el Partido Verde Ecologista de México refirieron que también se trata de una exigencia impostergable para solucionar un vacío jurídico que existe al no tener un marco normativo que regule el actuar del Estado en materia de publicidad gubernamental. En este sentido, señalaron que la propuesta de ley discutida transparentará las relaciones entre las autoridades y los medios de comunicación. Asegura equidad en las contiendas electorales, evitando que la comunicación social pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Reduce el gasto en comunicación en el ámbito de gobierno. Garantiza el respeto a la libertad de expresión. Puede medir la eficiencia, el control y la idoneidad de los recursos públicos. Establece las sanciones a los funcionarios públicos. Con este dictamen avanzamos en el fortalecimiento de la cultura de la transparencia, pues por medio de esta ley se establecen los lineamientos para el diseño y la ejecución de campañas en este rubro, en donde se involucren recursos públicos. Otro de los aciertos que contempla esta ley consiste en establecer diseños cuyos contenidos incluyan formatos accesibles para personas con discapacidad. También es importante decir que la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ningún momento detalla, especifica, describe o interpreta el contenido que debe tener dicha ley. Y hoy precisamente esta ley regula cuáles son las condiciones, regula la contratación. Tras este debate se puso a votación en lo general el dictamen respectivo, el cual obtuvo 205 votos a favor, 0 abstenciones y 168 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 205 votos a favor. Posteriormente, el presidente de la mesa directiva informó que se presentarían 103 propuestas de modificación, con 61 artículos reservados y 19 oradores. En este apartado se aceptaron 2 reservas. Una de ellas fue presentada por el diputado Ricardo García Portilla en relación a las propuestas de modificación a los artículos 4, 7, 18, 24, número 41 y 6º transitorio del dictamen que propone crear la Ley General de Comunicación Social. Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI aprobaremos esta ley que permitirá transparentar las relaciones entre autoridades y medios de comunicación en forma clara, englobar cualquier tipo de propaganda o información gubernamental oficial bajo el concepto de comunicación social, a fin de evitar que nadie, absolutamente nadie, evada la ley. También se admitió una reserva con propuesta de modificación hecha por el diputado Macedonio Tamés Guajardo, a fin de adicionar al artículo 5 del proyecto de decreto de la Ley General de Comunicación Social el principio de veracidad. Es ocioso pretender que las autoridades publiquen y anuncien lo que hacen si no son apegadas a la verdad. Y en un México tan carente de verdades, en un México inundado de mentiras y simulaciones, creo que el mejor mensaje que podemos dar en esta tarde, independientemente de lo que ya se ha discutido, es agregando el principio de veracidad como un principio rector de todas las disposiciones de esta ley que estamos discutiendo. Después se procedió con la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y de aquellos artículos reservados que fueron aceptados para su incorporación en el mismo. El resultado de la votación fue de 196 votos a favor, ninguna abstención y 146 en contra.
pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Notifíquense y remítanse las constancias documentales de esta sesión al Poder Judicial de la Federación, al Juzgado 11º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en relación con el juicio de amparo 940/2014, así como en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al amparo en revisión número 1359/2015. Y así la Cámara de Diputados envió al Senado de la República la minuta de decreto que expide la Ley General de Comunicación Social, documento que se turnó a las comisiones de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera para continuar el proceso legislativo y dictaminar este documento. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, declaran al 2 de junio de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra Trastornos de la Conducta Alimentaria. Regresamos.